¿Alguna vez te preguntaste cómo se pasó de considerar a la locura como un castigo divino a poder diagnosticar las diferentes psicopatologías con sus tratamientos y psicofármacos? Bueno, en el siguiente texto Godoy nos habla un poco de cómo se fue dando ese cambio histórico. ¿Cómo andan, psicópatas? Como les decía, el autor en este texto más que nada se centra en hablarnos de algunos cambios que se fueron dando a lo largo de la historia de la psiquiatría clásica. Para hacer esto se vale de los tres paradigmas que plantea el psiquiatra francés Lanter y Laura. Los tres paradigmas los menciono rápido y luego los profundizamos. Tenemos primero al de la alienación mental, luego viene el paradigma de las enfermedades mentales y por último tenemos al de las grandes estructuras psicopatológicas. Antes de ir a cada uno de estos tres paradigmas, yo quiero detenerme justamente en el concepto de paradigma, de dónde es que lo toma Lanter y Laura. Bueno, él lo toma del filósofo estadounidense Thomas Kuhn. ¿Qué entendemos en este caso por paradigma? Es la guía en la cual se apoya y se basa una ciencia, es decir, es el conjunto de prácticas, de valores y creencias en los cuales se sustenta una ciencia, su base, y a partir de este paradigma es que van surgiendo las distintas teorías. Miren, les pongo un ejemplo que se me ocurrió a mí. Aclaro que no está en el texto, pero bueno, se me ocurrió y creo que es pertinente y puede ayudar para esclarecer las ideas. Bueno, si vamos a la astronomía, hace muchos años ustedes sabrán que surgió el paradigma del geocentrismo, es decir, que el universo giraba en torno a la Tierra, este sistema en el cual estamos. Pero bueno, a medida que se fue avanzando en investigaciones, muchas cosas no encajaban con este paradigma a la hora de querer ubicar algunas constelaciones, algunos astros. Entonces este paradigma entra en crisis y surge un nuevo paradigma que es el heliocentrismo, que ya sabemos que es nuestro sistema solar que gira en torno al Sol. No sos el centro del mundo, olvídalo. Bueno, entonces esta es la idea que trae Lanter y Laura. Surge un paradigma, viene la crisis y eventualmente nace un nuevo paradigma. Sí, una salvedad, algo para destacar, que son dos adaptaciones que agrega Lanter y Laura a esta idea de paradigmas. El primero nos dice que un paradigma puede arrastrar residuos del anterior. Es decir, cuando hay una crisis y surge uno nuevo, no es que se elimina el otro en su totalidad. Pueden haber cosas de este anterior paradigma que se tomen para el nuevo paradigma. Y lo otro también que agrega él es que dice, puede haber cosas que se hayan descartado cuando se pasó de un paradigma a otro, pero cuando se vuelve a generar otro paradigma, puede ser que esas cosas que se habían descartado se pueden volver a retomar. Así que bueno, vamos a ver un poco. Eso es muy importante. Ahora sí, el primer paradigma, como bien dijimos, es el de la alienación mental, que surge aproximadamente en 1793 hasta mediados del siglo XIX. Bueno, ¿en qué se basaba? Más que nada era una observación. Su principal representante fue Pinel, un francés que, si no me equivoco, fue el director del primer hospital psiquiátrico de Francia, uno de los primeros hospitales psiquiátricos de Francia. Bueno, su método era la observación y descripción del enfermo con sus síntomas, y la idea principal era que toda persona con enfermedad mental era considerada como alienación mental, es decir, la persona podía padecer una manía depresiva, una parálisis que en ese momento se las consideraba enfermedad mental, ¿qué más? Una melancolía, lo que se les ocurra, y todo era metido dentro de una misma categoría que es, como dice el nombre, alienación mental. Y el tratamiento que se realizaba en este caso es el tratamiento moral, que básicamente se tomaba a la persona enferma y se la llevaba a un asilo porque se creía que el tratamiento era, bueno, aislando a esta persona
de este contexto, de estas circunstancias que le están generando un malestar y que la llevaron a padecer de esta enfermedad mental, vamos a lograr que se recupere estando en un ambiente sano. Bueno, la crisis que lleva a que se dé un cambio en este paradigma surge en gran parte gracias a Falret. Falret era discípulo de justamente Pinel y de Esquirol, que Esquirol estaba ahí bastante a la par con Pinel en los estudios, los tres franceses. Bueno, ¿qué es lo que dice Falret? Nos habla de un nombre que usa él, dice especies mórbidas. ¿Qué es lo que dice? Que hay múltiples enfermedades, diversas enfermedades, y no podemos meter a todas en una simple categoría que es la alienación mental. Entonces Falret comienza a diferenciar, como les decía antes, la demencia, la manía, la melancolía, la depresión, todas las diferencias. Utiliza también mismo método que es el de la observación y la descripción, pero él describe a cada paciente según su enfermedad y según sus síntomas y les busca darles, un tratamiento específico para cada enfermo. Bueno, la crisis que se da en este paradigma se da básicamente por tres razones. Primero, y acá menciono a Bercherie, que él hablaba de dos tipos de clínicas. Él hablaba de la clínica sincrónica y la clínica diacrónica. En estos primeros dos paradigmas nos encontrábamos en una clínica sincrónica. ¿Qué es esto? Que solo se observaba y se trataba al paciente con los síntomas actuales en este momento. No se tenía en cuenta su historia clínica, el cambio que se fue dando a lo largo de los días y su evolución. Al tercer paradigma sí surge la clínica diacrónica, que en breve veremos. Bueno, esto trae crisis al segundo paradigma, como les decía, el paradigma de las enfermedades mentales. Bueno, el segundo aspecto que genera crisis en este paradigma es que comienza a cuestionarse la teoría de las localizaciones cerebrales. Es decir, en ese momento los psiquiatras estaban muy obsesionados por encontrar afecciones cerebrales que determinen los distintos tipos de enfermedades. Pero se encontraron con un gran problema porque no les coincidía. Al realizar estas investigaciones se daban cuenta que los cerebros variaban en todas las personas. Sí hubo un caso que fue el de parálisis general progresiva, que ahora ya sabemos que es una enfermedad neurótica, pero bueno, en ese momento no estaba tan clara la cosa. Podríamos decir, algunos lo han dicho, que la medicina en ese momento se encontraba en pañales. Bueno, la cuestión es que una persona con parálisis general progresiva, que ya sabemos que es producto de la sífilis, es decir, neurosífilis, se encontró una afección local en el cerebro, en una zona determinada. Pasó en varios pacientes, pero luego se dieron cuenta que no se repetía, así que es un patrón que se tuvo que descartar. Y bueno, el tercer aspecto que generó crisis en este segundo paradigma es que las especies mórbidas, es decir, las enfermedades eran tantas, se multiplicaban, que no podían organizarlas, no podían ordenarlas, y como querían darle un tratamiento específico a cada una y se centraban en los síntomas solamente en ese momento que surgían en el presente, no había forma de que este paradigma se sostenga a lo largo del tiempo. Hago un paréntesis para aclarar una idea importante. Nosotros vimos los dos tipos de clínica que distingue Bercherie, que es la clínica sincrónica y la clínica diacrónica. Bueno, puntualmente la clínica sincrónica corresponde al primer paradigma, que es el de la alienación mental, donde se tenían en cuenta los síntomas solo en el momento presente. En cambio, la clínica diacrónica la reconocemos en el segundo paradigma, que es el de las enfermedades mentales. Esto se fue dando paulatinamente, por eso la clínica diacrónica se termina de establecer ya llegando al tercer paradigma, que es el de las grandes estructuras psicopatológicas. Bueno, como vimos, la clínica diacrónica empieza a tener en cuenta la evolución y lo que hoy día podríamos decir que es la historia clínica, y esto se fue dando de a poco.
Quería aclararlo porque tal vez Godoy no lo puntualiza tanto en su texto, pero luego a lo largo de la cátedra vemos que sí. Dejo este cuadro que puede ser útil. Surge el tercer paradigma, que es el de las grandes estructuras psicopatológicas, que bueno, acá podemos mencionar tranquilamente a Freud en estas grandes estructuras porque trae, además de lo que es el inconsciente y el consciente, se comienza a diferenciar lo que es psicosis, neurosis y perversión. También en este tercer paradigma es lo que se da lo que habíamos mencionado antes, que es la clínica diacrónica. Acá sí se trata al paciente teniendo en cuenta su historia clínica, o sea, cómo se fueron dando los síntomas y la evolución, y se van agrupando las distintas enfermedades y los tratamientos son en base a las estructuras, o sea, los síntomas más las estructuras en cada paciente. Acá es donde se da un poquito la vuelta de rosca y también podemos mencionar a Bloyer, que él toma el concepto de demencia precoz y lo diferencia de la esquizofrenia. Acá deja un gran legado Bloyer hablando de los casos de esquizofrenia. Bueno, hasta acá el tercer paradigma, que luego vamos a ver en otros videos más adelante, que entra también en crisis, podríamos decir que de la mano de Lacan. Pero como les digo, ese espacio para otro video. Hasta acá vimos un poco los cambios de la psiquiatría clásica, cómo se pasó de generalizar a todas las enfermedades a ir en cada caso específico y a una estructura psicopatológica. Bueno, por último les... ¡Ya no sabe lo que dice! Vamos de 1793 hasta hoy. La mente humana en un foco, con Freud, Lacan y Bloyer en un show. Dice así, ok, escuchá. Todo empezó con Pinel y su visión. La locura ya no era vista como un castigo de la religión. Y es que vamos directamente a lo central. El primer paradigma es la alienación mental. La locura ahora sí es vista como una enfermedad y con el tratamiento moral es que se buscaba su sanidad. Aislar a los pacientes de todo ese caos social, internarlos en asilo era como lo más racional. Una sola enfermedad con muchas variaciones, manía, melancolía, entre otras, pero sin explicaciones. Para esto llega Fallret rompiendo la unidad, especies mórbidos, pluralidad, esa es la verdad. Así el primer paradigma entró en su crisis, la psiquiatría dio un salto a lo clínico en la psiquis. Con el segundo paradigma la clínica evolucionó, una pluralidad de enfermedades se reconoció. Cada síntoma en su tiempo, la clínica diacrónica, los psiquiatras afinaban su mirada más metódica. Freud llega con el inconsciente y con su teoría. La mente es un iceberg, no es solo anatomía, pero surgieron problemas en la observación, multiplicaron especies sin una organización. Freud abrió la puerta al tercer movimiento, donde la estructura es clave en el tratamiento. Por eso en el tercer paradigma se habla de estructura. Freud y Lacan redefinen a la locura. La oposición entre psicosis y neurosis es central. El síntoma no es causal, tiene una lógica formal. Bloyer amplía la esquizofrenia y ese es su gran legado. Pero Lacan introduce el goce, el sujeto bien marcado. La clínica ya no es solo descripción, es un diálogo ético, es transferencia misma en acción. Cada paradigma dejó un residuo, conceptos que vuelven en este flujo continuo. La historia no es pasado, simplemente es reinterpretación, y en el síntoma hallamos la clave de esta razón. Así recorremos tres paradigmas en la psiquiatría, entendiendo a la mente de la alienación a la teoría. Freud, Lacan y sus hipótesis centrales cambiaron toda la historia de estas ciencias mentales. Pero ustedes, por favor, sus comentarios, chavales. My mind.